Bueno, continuando con esta parte, ya definimos cuáles eran las tres estructuras que van moldeando esta parte de nuestra personalidad y que Freud consideró importantes para estudiarlas desde su teoría psicosexual. Vamos a ver que entonces el psicoanálisis en la organización psicosexual sí se va a diferenciar en dos periodos. En la pregenital, que transcurre hasta la pubertad, y la genital, que va a ser a partir de la pubertad. En este periodo pregenital, pues es un periodo en donde la sexualidad se expresa como una pulsión que tiene como objetivo la búsqueda del placer, evitando el dolor y las sensaciones displacenteras, como por ejemplo el hambre, la falta de afecto. Les digo, como un bebé que pues llora cuando lo dejan solito en la cuna, cuando tiene hambre. Un niño igual, una raspadita y empieza con esa parte pues de berrinche, de llorar, pero también digamos que esta parte la llevamos arrastrando muchas veces hacia nuestra etapa adulta, pero digamos que en cuanto a periodos, ya vimos el periodo pregenital, que es cuando se es niño, hasta la adolescencia. Aquí en el periodo genital ya es cuando se desarrolla a partir de la adolescencia, donde ya la sexualidad como sí genital agrega el objetivo de la búsqueda del placer, además el de la reproducción, ambos reafirmados en ese impulso vital, en ese impulso de querer, digamos que preservar nuestra estirpe, nuestra presencia, trascender. Bueno, va como cosas como un poquito más profundas, más allá. En cuanto a la organización de la sexualidad de este periodo, se ocupa la adolescencia y se estructura sobre las bases de la organización lograda en la etapa pregenital, efectuándose una nueva síntesis. Estas son, digamos que como que las mayores características. En el periodo pregenital solamente vamos a buscar ese placer, esa felicidad y no el dolor. En el periodo genital ya queremos buscar ese placer tal cual, que nos va a dar ese placer genital y ese objetivo también, les comentaba, de reproducirse. Ajá, de crear como de ya me estoy, digamos que estoy preservando mi ser al tener una descendencia. Eh, bueno, ya vimos cuáles fueron pues estas estructuras de la teoría psicoanalítica. Ya vamos a ver más a profundidad cómo es que tanto el yo, el ello y el super yo llegan a influir muchísimo en cuanto a la conducta, a las emociones, y por qué es importante irlos evaluando. Bueno, no solo porque hemos visto que el ser humano no es solamente un ser biológico, sino que muchas veces todas estas consecuencias de vida o estos episodios que se vive como individuo pues llegan a repercutir en muchísimas otras conductas a futuro. Pues bien, ahora vamos a ver cuáles son las 9 claves del psicoanálisis para su práctica diaria. Como les comento, pues no vamos a ser psicoanalíticas, puesto que no estamos estudiando psicología y no nos estamos especializando en esta teoría, pero sí es importante que tengamos en cuenta todas estas características para también nosotros irlas descubriendo e ir, les digo, desmenuzando al paciente. Según lo explica Infosalud, Pedro Gil Gorbacho, vicepresidente de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, él menciona que el psicoanálisis es un método eficaz que va al núcleo de la patología y aborda y resuelve el dolor psíquico, la angustia, dando al individuo la posibilidad de resolver problemas, enigmas y de su existencia a través del diálogo y la palabra. Aquí en estas 9 claves nos está diciendo el por qué, cuáles serían los objetivos y cómo es que el psicoanálisis está abordando esta salud mental.
Vamos a ver la primera parte, que es la del inconsciente. Aquí el psicoanálisis es una manera de entender al ser humano en la que el mundo inconsciente va a tener una enorme influencia en las conductas, emociones, percepciones o en la vida social. Lo que habíamos visto de esta teoría del sueño. También lo que se pretende con el psicoanálisis es encontrar el origen de los problemas. Al comprender o hacer conscientes sus motivaciones, el individuo recupera esta libertad para actuar sobre los conflictos que subyacen en las acciones. En este caso, muchas veces las personas no se explican el por qué tienen una aversión a una persona, a una situación, y es porque la experiencia previa se quedó guardada en el inconsciente, haciendo que haya una aversión inexplicable. Pero cuando nosotros estamos brincando esta barrera, estamos encontrando ese origen de los problemas, la persona recupera esa libertad, esa conciencia. Cuando nosotros tenemos esa conciencia es porque tenemos el control tanto de las situaciones como de las emociones, que es lo que busca el psicoanálisis. Por otro lado, ayudar al cuerpo ayudando a la mente. Vamos a ver que trastornos o padecimientos como la ansiedad, la angustia, el nerviosismo pueden tener o pueden ser fruto de un conflicto consciente que se puede manifestar en trastornos físicos. Lo que nosotros llamamos somatizar estos trastornos es llevarlos hacia una parte más evidente, hacia un signo. Como por ejemplo, un signo de ansiedad puede ser la pérdida de cabello. ¿Por qué? Porque estamos sometiendo a nuestro cuerpo a demasiado estrés, haciendo que el cabello lo perdamos y este sea un signo, algo evidente de esa ansiedad. También el psicoanálisis puede abordar trastornos, los cuales pues suelen ser los más tratados para este tipo de teoría, que pueden ser la angustia, las fobias, la depresión, trastornos obsesivos compulsivos. Estos tipos de trastornos suelen ser los que más se abordan mediante esta metodología, mediante esta teoría. Ajá. ¿Por qué? Porque muchas veces todos estos tipos de trastornos están fijados en el inconsciente. Les digo, cuando nosotros nos hacemos conscientes, podemos controlar muchísimo esa angustia, la fobia. Ajá, cuando nosotros sabemos que tenemos fobia a las arañas, pero realmente sabemos que las arañas no nos van a hacer nada, exceptuando aquellas especies que sean venenosas, pero encontrando ese fondo, ese trasfondo a esa fobia, podemos saber que es ridículo a veces tener una fobia. Puede que sí nos dé asco, nos dé otro tipo de emociones que no suelen ser tan intensas como estas. Una de las técnicas fundamentales o una de las técnicas de esta metodología va a ser la escucha. La escucha es una técnica fundamental que, como ya habíamos visto anteriormente, permitió ir fijando, ir construyendo esta teoría, y la cual nos va a permitir ir conociendo a los pacientes. Como dicen, las palabras o las emociones que expresa esta persona nos permite ampliar la visión que lo que solamente se manifiesta a través de las palabras. La intención, las emociones, el tipo de vocabulario que utiliza es lo que también nos permite ir conociendo más sobre la personalidad y sobre los trastornos que pueda ir cargando el individuo, el paciente. También trata de estudiar o explicar la transferencia como movimiento emocional en el que el paciente coloca a la figura del psicoanalista emociones que no le pertenecen a este, sino que surgen de la mente del paciente a través de figuras importantes en su vida, como pueden ser los padres, las abuelas, los tíos, alguna persona que haya tenido una carga de autoridad en cuanto a su formación de niñez.
La relación con otras terapias, muchas veces se alcanza un conocimiento de las razones inconscientes de los problemas del paciente que admite dotar de estructuras a su vida y también permite modificarla. En este caso es que muchas veces podemos conocer el origen de estos padecimientos y tratarlas desde otro abordaje, otra teoría, otra escuela o buscando otra disciplina. Adiós a los prejuicios. Vamos a ver que de por sí, desde el momento en que se fijó esta teoría, se trató de cambiar, pues sí, de modificar cómo es que se veía muchas etapas fisiológicas y se le dio adiós a los prejuicios. En la actualidad no solamente se va a centrar esta teoría sobre la sexualidad infantil, sino que se va a abordar ya más estas terapias hacia una forma individual, de pareja, grupales, y no solamente con sesiones de 4 o menos, donde el paciente solamente se encontraba en el diván, contándole desde su niñez todos los traumas, sino que además ya estas sesiones se pueden convertir hasta 40. El paciente suele ser más activo porque lo que se busca es ese nivel de conciencia de los actos. Y finalmente, ¿cuál ha sido el legado de Freud desde principios del siglo pasado? Hasta ahora, si vemos, realmente es una ciencia joven. Si nos vamos hacia la parte de medicina, vamos a ver que Freud deja ese legado de esa plasticidad neuronal, el donde dice que el cerebro, perdón, es un órgano plástico en el que emociones, experiencias y percepciones dejan huellas que se organizan como alternativas posibles a la estructura existente, así como también esta parte de la interpretación de los sueños. Él dice, ya para terminar, es que el cerebro no es un órgano plástico al ser plástico como en el sentido común que nosotros lo entendemos, sino que él empieza a irse adaptando, que nuestro cerebro puede irse adaptando hacia estas emociones, experiencias que vamos llevando a través del tiempo y que no tienen que marcarnos, no nos tienen que dejar esa huella de trauma, esa huella de algún mal sabor de boca, por decirlo así, y que además todo este tipo de experiencias pues nos permiten además ir construyendo esta parte de nuestra personalidad, esta parte que nos va a, a identificar como individuos. Ok, chicas, pues eso sería todo la parte de la teoría un poquito más a profundidad. En subsecuentes sesiones, pues vamos a ir hablando un poquito acerca ya en sí de personalidad, tipos de personalidad y un poquito más a profundizar sobre cómo es que tenemos que estudiar estas tres estructuras de la personalidad que nos fija Freud en esta teoría.